Médicos Digitales, episodio número 31. Bienvenidos al podcast para profesionales de la salud que quieren crear, hacer crecer o llevar a la excelencia su negocio, consulta o clínica. Esto es Médicos Digitales, el podcast. En el episodio anterior vimos que uno de los principales problemas por los que puede que no estés consiguiendo pacientes 2.0 es que no estás llegando a ellos. Hoy vamos a ver cómo puedes crear tu propio podcast y así solucionar este problema de alcance. Antes de comenzar, recordaros que podéis reservar una sesión estratégica de consultoría en tuempresadigital.com realizada a través de videoconferencia para resolver dudas o iniciar un proceso de consultoría en el que analizamos tu situación, elaboramos un diagnóstico, establecemos una estrategia para tu negocio y crearemos también un plan de acción con las tareas a llevar a cabo, los procesos. Algunos de vosotros me habéis preguntado por correo cómo comenzar a crear contenido para vuestro cliente ideal y hoy vamos a ver cómo hacerlo a través de un podcast y así llegar a miles de personas en todo el planeta que podrán llegar a convertirse en mayor o menor medida en vuestros pacientes. Lo primero que tenemos que tener claro es la idea. Por ejemplo, podemos crear un podcast sobre sexualidad o podemos crear un podcast sobre el cuidado de la vista, ¿vale? Bueno, pues eso ya dependerá de vosotros, claro, de cómo queráis enfocarlo, de qué os gustaría hablar y a lo mejor de lo que vuestro público objetivo demanda, etcétera. En segundo término, pues vamos a ver el formato del podcast. Será un podcast en el que tú hables sobre diferentes temas. Será un podcast en el que realices entrevistas a otras personas. Este es un formato que se está utilizando mucho últimamente y bueno, pues se realizan entrevistas a colegas, podéis realizar entrevistas a colegas, a otros profesionales de la salud, a proveedores vuestros, incluso clientes, ¿vale? Y también pues podéis crear un podcast respondiendo preguntas. Creáis bueno, no me sale ahora la palabra. Creáis un formulario de contacto, perdonad, y en vuestra web y que la gente pues os envíe sus preguntas, sus dudas y así pues podréis ir respondiendo a través del podcast. Es una de las maneras también que uno de los formatos que podéis utilizar. Luego tendremos la elaboración del contenido. Bueno, pues tendréis que establecer un calendario editorial en el que digáis, pues voy a crear el contenido, por ejemplo, por las mañanas todos los días 1 hora. Y esto no quiere decir que publiquéis todos los días un podcast, sino que a lo mejor, pues la mañana del lunes buscas ideas, la mañana del martes comienzas a escribir, la mañana del miércoles grabas el podcast y el jueves o el viernes lo publicas. ¿Vale? No significa que tengáis que estar todo el día creando contenido. ¿Que es muy buena idea crear contenido todos los días? Sí, pero no siempre se lo puede permitir uno por distintos motivos o simplemente porque a lo mejor tu público tampoco demanda esa continuidad, ¿de acuerdo? De contenido. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. También en la elaboración del contenido, como os decía, pues tenéis que tener en cuenta vuestro paciente objetivo, quiénes son, qué edad tienen, intentar ir averiguando cuándo se escuchan, cuándo se escucharían, ir obteniendo feedback, de todo esto pues podéis proponerlo y que os contesten en un formulario, en una encuesta, a través de, por ejemplo, las encuestas que se pueden hacer a través de Google, etcétera, ¿vale? Y bueno, pues el siguiente paso tendríamos que ver cómo vamos a realizarlo, qué medios vamos a necesitar para grabar este podcast. Pues hoy en día con un ordenador, con un móvil, con una tablet, ¿de acuerdo? Todos estos dispositivos tienen herramientas, software para grabar un podcast perfectamente con una calidad muy buena y podemos tener incluso la agilidad, pues eso, de grabarlo en un móvil o en una tablet, que a lo mejor no tenemos que ir siempre con el ordenador a cuestas. Y además, pues necesitaremos un micrófono, ¿de acuerdo?
Un micrófono, pues hay de distintos tipos. Podéis usar si son unos cascos buenos con micrófono, por ejemplo, los del iPhone o los de algún otro fabricante de móviles, que hoy en día el micro del manos libres tiene suficiente calidad para poder grabar. Pues con eso sería suficiente. Si no, pues a lo mejor un micrófono de corbata. O si queréis ya poneros un poco más profesionales, pues un micro para grabar podcast. Ya os digo que realmente se puede empezar desde lo más básico, que serían pues un micrófono de estos con manos libres, ¿vale? Unos cascos con manos libres. No hace falta que os metáis a comprar de primeras un micro, pues eso, uno muy conocido es el Blue Yeti de podcasters, ¿de acuerdo? Que vale unos 100 euros, ciento y algo euros. Bien, pues una vez que ya tenemos el hardware, por así decirlo, los dispositivos para grabar, vamos a ver cómo lo editaríamos y cómo lo grabaríamos con software, que sería pues a lo mejor con programas como Audacity, como GarageBand. Estos son para ordenador y móvil también, GarageBand también, y luego específico también para móviles, a lo mejor Android, pues está WavePad o alguna herramienta así. La verdad es que yo uso Audacity siempre, ¿vale? Lo utilizo, lo grabo en el ordenador y es una herramienta que es un software gratuito que te permite tanto grabar como editar, y en la edición puedes pues meter efectos, meter música, distintas pistas, o sea que es un software muy completo. Por otro lado, GarageBand también, la gente que lo utiliza lo recomienda mucho. He visto a profesionales, locutores, por ejemplo, creadores de música, que recomiendan mucho GarageBand, pero a lo mejor es complicarse un poco. Todo será lo simple o complejo que quieras realizar el podcast. Yo siempre recomiendo que hagas todo simple. Podéis usar GarageBand si estáis en el mundo Apple, iOS, pues ya sabéis, también la podéis utilizar. Y WavePad, que es para móviles Android, pues si os digo la verdad, se la he oído recomendar a profesionales audiovisuales, ¿vale? Pero yo esta herramienta nunca la he utilizado. La dejo ahí para que tengáis constancia de que también hay herramientas para móviles, por ejemplo. Y bueno, pues fijaros, ya hemos grabado nuestro podcast o en nuestro ordenador o en nuestra móvil a través de Audacity, GarageBand, WavePad, y ahora tendríamos que publicarlo. ¿Qué es lo que os recomiendo yo para publicar vuestro podcast? Pues que lo publiquéis en vuestra web, ¿vale? Lo podéis publicar en vuestra web con distintos plugins, por ejemplo, como el que utilizo yo, que se llama Seriously Simple Podcasting. Este plugin me permite subir los podcasts a mi web, ¿de acuerdo? Y después compartirlo, difundirlos, que es la siguiente etapa que veremos, en las distintas plataformas de podcasting y así llegar a miles de personas, ¿de acuerdo? Como os decía, vosotros lo subís a vuestra web con este plugin u otro, ¿de acuerdo? Y después compartimos el feed, que es una dirección de nuestro podcast alojado en nuestra web, con las distintas plataformas de podcasting. Pues ya sea iVoox, Spotify, iTunes, Google Podcast, hay un montón de plataformas, ¿de acuerdo? Podéis difundirlo a través de todas estas plataformas y así, como os comentaba, llegar a miles de personas, miles de pacientes en todo el mundo. Yo particularmente en este caso utilizo, como os decía, para alojarlo en mi web el plugin Seriously Simple Podcasting. He compartido el feed pues con iVoox, iTunes, Spotify, Google Podcast, ¿de acuerdo? Y luego otras plataformas de podcasting cogen directamente la información de muchas veces de iTunes o de alguna otra plataforma así grande como estas para difundirlo en sus plataformas. Así que no os preocupéis porque vais a estar en todas. Una vez que compartáis en iTunes, sobre todo iVoox y Spotify, vais a estar en todas. Google Podcast también está cogiendo fuerza últimamente y bueno, pues es recomendable también que lo tengáis bien configurado para difundirlo. Y luego podemos promocionar nuestro podcast. ¿Cómo? Pues en vuestras redes sociales, cada vez que saquéis un capítulo, un episodio, pues decir, pues hoy hemos publicado este podcast que hablamos de tal cosa, ¿vale? Y
se puede hacer orgánicamente, por así decirlo, sin pagar, ¿vale? Que tú cuelgas pues en Instagram, en Facebook, en LinkedIn incluso, ¿vale? Como hago yo. Y luego podéis también aparecer en otros podcasts, por ejemplo, que habléis con otros podcasters que a lo mejor vuestro público pueda ser oyente de ese podcast y le digáis, oye, mira, me gustaría aparecer en tu podcast como patrocinador, por ejemplo. ¿Vale? Y entonces esta persona en su podcast pues hablará de vosotros en un momento determinado del podcast y que será como un patrocinio, ¿vale? Pues dirá, pues en el podcast de fulanito podéis escuchar hablar de, como hablamos al principio, sexualidad, relaciones en pareja, bueno, el tema que queráis vosotros tratar, ¿vale? Y así pues os servirá de promoción. Esta opción también, una vez que vosotros tengáis oyentes, la podéis incluir en vuestro podcast y buscar patrocinadores, buscar acuerdos de patrocinio, que os patrocinen por un programa, por varios, por meses. Eso ya depende, si queréis lo podemos ver también en un podcast aparte, cómo poder realizar todo esto. Y por cierto, bueno, ya que estamos, pues mira, yo lo ofrezco también. Si alguien quiere patrocinar mi podcast, Médicos Digitales, pues que se ponga en contacto conmigo en tuempresadigital.com/contactar y pues hablamos y ponemos las condiciones y cómo lo realizaríamos y así, pues mira, podría patrocinar el podcast también. Y bueno, pues espero que os animéis a crear vuestro propio podcast. Ya os digo yo que si empezáis va a ser muy difícil que lo dejéis, ¿vale? Porque esto engancha bastante y sobre todo eso, no os agobiéis, no penséis que tenéis que estar creando podcast todo el día. Podéis hacer un podcast diario, un podcast semanal, un podcast quincenal, un podcast mensual. ¿Qué es lo más recomendable? Pues cuanto más generación de contenido, mejor. ¿Por qué? Porque así podrás tocar más temas, así podrás llegar a más gente, ¿vale? Y también, por ejemplo, en temas de posicionamiento, pues Google te tendrá en cuenta porque estás creando contenido continuamente y te posicionará, ¿de acuerdo? Bueno, estas cosas que hemos hablado muchas veces que influyen en el posicionamiento, pero sobre todo estar a gusto con el tiempo que le dedicáis, la duración del podcast, em, el formato, como hemos visto antes, si os gusta más hablar vosotros, si os gusta realizar entrevistas, si os gusta contestar a la gente. Bueno, esto iréis poco a poco vosotros sabiendo qué es lo que más os gusta, entendiéndoos a vosotros mismos, ¿vale? Conociéndoos a vosotros mismos. Y bueno, si queréis que trate algún tema en concreto de los que hemos hablado, ya sabéis, tuempresadigital.com/contactar. Me enviáis un mail, Víctor, quiero que trates este tema en profundidad, Víctor, o mismamente, ¿queréis que os ayude a crear vuestro propio podcast? Pues ya sabéis, lo mismo, contactáis conmigo y planteamos cómo crearlo, tanto técnicamente como la forma de producirlo, ¿de acuerdo? Y seguro que va a quedar muy bien y vais a tener vuestro podcast en muy poco tiempo. Y un día más, muchísimas gracias por escucharme en las diferentes plataformas de podcasting, iVoox, iTunes, Spotify, Google Podcast, otros podcatchers y dejar vuestros comentarios o me gusta, porque entre todos ya sabéis que contribuimos a ayudar a miles de profesionales de la salud y lo que más importante también, estos a su vez a sus pacientes, ¿vale? Que es uno de los motivos por lo que está creado este podcast, para que aprendáis a llegar a vuestros pacientes, para que podáis llegar a vuestros pacientes en la era que es hoy 2.0, en la era de Internet, de las redes sociales. ¿Por qué? Para evitar todos esos bulos que hay falsos de gente que realmente no es un profesional autorizado, cualificado para hablar de ciertas cosas y que desgraciadamente la gente está llegando a ellos. ¿Por qué? Porque están haciendo justo lo que os estoy recomendando yo. Están creando contenido de unas y otras maneras y al final la gente llega a ellos
Y bueno, hay casos muy conocidos de estafas, de falsos profesionales. Ahora me viene a la cabeza pues casos de, sobre todo en temas estéticos, ¿de acuerdo? Cuánta gente han pillado con documentación falsa, que no son cirujanos, que no son profesionales cualificados, ¿vale? Pues venga, tenéis que poner ahí de vuestra parte y empezar a crear contenido, empezar a tener una presencia online fuerte y así, pues lo que comentábamos, ayudar a miles de personas, a miles de pacientes en todo el mundo. Nos vemos en un próximo programa con más temas relacionados con el mundo de la salud y el mundo digital. Un saludo de Víctor Arévalo.